Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 7, semana 3. Anticipación. Leemos el fragmento de un editorial. Este se titula Lejos de desaparecer, la violencia machista arraiga entre los jóvenes. Dice, los datos que arroja la última macroencuesta del Centro de Investigación Sociológica CIS sobre la violencia de género vuelven a avergonzarnos al presentar un país en el que cerca de 2.5 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual o física. Algo debemos estar haciendo mal cuando el 13% de las mujeres dice sentir miedo de su pareja y el 67.7% de las maltratadas sigue sin denunciar a su verdugo, pese a los últimos programas que los sucesivos gobiernos de España han puesto en marcha en los últimos años para concienciar y detener las agresiones machistas. Sí es muy posible que al menos hayan servido para aflorar casos que antes se silenciaban por falta de apoyo o sensibilidad social. La publicación del macrosondeo encarga el Ministerio de Sanidad cada 4 años coincidió con la dolorosa rutina de dos nuevos asesinatos que volvieron a subrayar lamentablemente la necesidad de mejorar la respuesta preventiva. El mundo. ¿De qué trata el texto anterior? De una encuesta hecha por la CID que arroja unos datos alarmantes donde 2.5 millones de mujeres en España han sufrido agresión física y sexual. ¿Sabías que el editorial es un texto periodístico de opinión que no corresponde a una persona específica? Con este tipo de texto se valora o se opina sobre un tema de interés en el contexto que se publica. En el contenido del texto, el editorial responde al pensamiento o a la postura de la institución que lo publica. Vamos con la siguiente pregunta. Compartimos el punto de vista del periódico El Mundo, explicamos. Sí, es vergonzoso que a estas alturas de la vida exista una cultura tan troglodita, o sea, primitiva, donde exista esta clase de trato hacia las mujeres. Es bueno resaltarlos para que un día termine. ¿Qué características presenta el editorial que hemos leído? Bueno, aquí está algo confuso porque las características no las han dado. Las características están en la siguiente página. De ahí vamos a sacar y encontramos esta característica. Comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad, de acuerdo con sus parámetros ideológicos y conceptuales. La editorial en este caso toma como importante el alarmante dato de una macroencuesta y expone que deben tomar medidas preventivas para evitar el maltrato hacia el sexo femenino. Recordemos, como lo estoy explicando, en la siguiente página están las características. Aquí solo vamos a resaltar una, por espacio solo una más. Valoramos las diferentes respuestas y damos nuestra valorización sobre el tema abordado en el texto. Vamos, ¿cuál es el valor que le damos? Sí, es de tomar en serio lo que dice la macroencuesta para reducir ese índice de violencia, pero a nivel mundial. Lo más seguro es implementar una educación familiar para ambos, educar a ambos. A veces bueno, en mi opinión, el maltrato a las mujeres viene porque las mujeres son opuestas, les gusta pelear, ¿vale? Y al hombre no le gusta que lo esté retando, así que viene el señor y la maltrata. Y así viene ella y lo aruña. Bueno, los que vieron la película Cicatrices, ¿vale? Primero comenzó el señor maltratando a la muchacha, vino ella y bueno, le metió las uñas al muchacho. Y así comenzó, digamos, los problemas familiares. O sea, que ambos tendrían que ir a una terapia de pareja. Eso es lo que podemos poner como una educación familiar para ambos, que puedan convivir. Continuamos. Construcción. Vamos con el tema, el editorial. Bueno, actividad 2. Leemos la información. Características del editorial. Aquí, como le estaba diciendo, aquí están las características. Implica una toma de posición más o menos explícita respecto de un hecho informativo para el medio que lo publica. Comenta, siguiente característica. Comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad. Aquí no hay mucho que explicar. Aquí todo de un solo lo va diciendo, de acuerdo con sus parámetros ideológicos y conceptuales. Bueno, en el anterior era que estaban maltratando a las mujeres y no les parecía bien al periódico.
hace posible que el medio exponga su doctrina y participe en la lucha ideológica. Bueno, más adelante nos van a aparecer más editoriales, ¿va? Sobre lucha ideológica, por lo menos hay uno, vamos a encontrarnos con un tema de el holocausto judío, ¿va? Según la opinión es que eso tiene que desaparecer para cualquier ser humano. O sea, no solo enfocándose en el tema de los judíos, ¿va? O sea, que discriminación hacia la raza con ideología, ¿va? Que se terminó eso. Se publica en un espacio permanente y aparece sin firma. Bueno, por lo menos a veces en algunos periódicos aparecen, los editoriales aparecen sin firma, autores anónimos. Subraya acontecimiento de lo que ya se informó. Proyecta el tipo ideal de sociedad ¿va? Que aspiran los propietarios o responsables del medio. Es una especie de declaraciones de principios que adquiere validez cuando se les puede aplicar a realidades concretas. Cobra mayor eficacia para la información de opiniones cuando argumenta más, cuando se limita a condenar o a denunciar. Dice, repitamos, cobra mayor eficacia para la información de opiniones, o sea, cuando se opina más cuando están condenando, ¿va? No me interesa cuando. Ahora vamos con estructuras de un editorial. Vale, vamos a ir poniendo coco a todo esto porque vamos a hacer un esquema de todo esto después. Título. Vale, estructura de un editorial. ¿Va? Título. El escritor deberá utilizar palabras claras y precisas para referirse al tema que va a desarrollar. El título tiene que ser llamativo para despertar el interés de la audiencia. Algunos editores utilizan técnica de la pregunta. Bueno, esa es creo que la técnica que ocupamos en la actividad final. Introducción. Esta debe redactarse en un párrafo no mayor de 5 líneas. El objetivo es dar a conocer a la audiencia el tema que va a desarrollar en oraciones cortas y precisas. Se presenta la argumentación con datos o informaciones que logren sustentar las ideas y opiniones del editor respecto al tema. El propósito es brindar a la audiencia la posibilidad de apoyar o rechazar lo expuesto en un editorial y crear una matriz de opinión. Este debe ser escrita en un párrafo corto. Se enfatizan los puntos más relevantes del tema expuesto, presentando el razonamiento lógico y la opinión del medio. De esta manera, la audiencia podrá tener una visión más clara del tema. Como todo texto tiene que tener un título. Le hacemos una introducción. Bueno, aquí nos dice que no mayor de 5 líneas, pero a mí en el caso mío me salieron más líneas, no sé cómo lo tomarán, pero me salieron más, porque casi como me tocó como hacer una comparación entre por qué alguien no habla y por qué los medios callan. Ahí vamos el cuerpo, esto como todo, o sea, el relato de que va a tratar nuestro tema y sacamos una conclusión, lo que usted piense pertinente. Diseñamos el cuaderno un esquema sobre el editorial, sus características y sus partes que lo conforman. Bueno, agarramos nuestro cuaderno y vamos a hacer el esquema. Vamos a ocupar este esquema, el editorial. Espera un momentito que aquí nos hace falta una línea, un segundito. Hoy ya completamos. Aquí tenemos el editorial. De aquí se enlaza característica y estructura. Como característica dice, implica una toma de posición. Conecta lo que el medio considera más importante. Hace posible que el medio exponga su doctrina y participe en la lucha ideológica. Estas son las características, lo más relevante. Sus ideas principales. Se publica en un espacio permanente y aparece sin firma. Aunque la mayoría de veces siempre lo firma digamos, una persona importante. Bueno, podemos ver pastores, algunas personas de renombre. A veces salen comentando artistas conocidos. No siempre aparece sin firma. Subraya acontecimientos de lo que ya se informó, proyecta el tipo ideal de sociedad a que aspiran. Es una especie de declaraciones y principios con mayor eficacia para la formación de opiniones cuando argumenta. Bueno, eso con respecto a las características. Como la estructura tenemos el título, palabra clave y precisa, llamativa, la técnica, la pregunta. Introducción, párrafo no mayor de 5 líneas. Pues como les dije, a mí me salieron más. Dar a conocer el tema, oraciones cortas y precisas. Cuerpo, se presenta la argumentación, el propósito, apoyar o rechazar, crear una matriz
de opinión. Conclusión, un párrafo corto, los puntos más relevantes del tema, así como nos queda nuestro esquema. Bueno, también lo pueden hacer en esquema de llave, pero en esquema de llave creo que llevaría mucha página. Continuamos. Lectura de editoriales. Vamos a recordar un poquito lo que fue el Holocausto judío. Actividad 3. Leemos el siguiente editorial. Bueno, aunque me cuesta pronunciar esta palabra, pero dice Auschwitz. Como advertencia, el anticismo, el odio debe ser atacado desde su misma raíz. Dice, el mundo conmemora el lunes el 75 aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazi alemán de Auschwitz, en el que fueron asesinados 1.1 millón de personas, 1 millón de ellas judías, mujeres. Esta conmemoración, que arrancó ayer con un foro en Jerusalén, al que asistieron medio centenar de jefes de Estado y de gobierno, no presenta solo un recuerdo del horror y un homenaje a los supervivientes, que poco a poco se van extinguiendo, y con ellos la memoria viva de la Shoah. Shoah, así le llaman los judíos al holocausto, sino que entraña una advertencia sobre el presente y el futuro. El antisemitismo, bueno, es una forma de, dice que es como una discriminación, ya un odio, se ha puesto a mostrar su cara más violenta tanto en Europa como en Estados Unidos y Oriente Próximo. Mientras desde algunos sectores se pone en duda el derecho a la existencia misma del Estado de Israel, no sé si ya sabe, ¿va? Israel en guerra, ¿va? Como si todas las lecciones de negocio, negocidio judío y del siglo XX se hubieran olvidado. La conmemoración de Auschwitz, cuesta pronunciar la palabra, representa ante todo un homenaje a los que sufrieron el holocausto, a los que sobrevivieron a una experiencia que, como recordaba el Premio Nobel de la Paz y superviviente, Elie Wiesel, no se puede transmitir en su esencia. Dentro de poco ya no quedarán testigos directos del terror nazi. O sea, ya los señores ya están de edad, ya están falleciendo. Los que vivieron, los que sobrevivieron, ya están falleciendo, ya están señores de edad. Durante el que fueron deportados y asesinados 6 millones de judíos, además de millones de prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, discapacitados, polacos, republicanos, españoles y, en general, todos aquellos que Hitler condenó a muerte solo por el hecho de haber nacido. O sea, que era un odio, para él era un pecado ser judío. Bueno, para más adelante nos van a recomendar la obra que podemos leer, la de Ana Framba. Por eso resulta tan importante cuidar y transmitir el recuerdo no solo a través de la conservación de los lugares de memoria, sino también del apoyo a la investigación histórica y a la enseñanza. El holocausto debe estar presente en las aulas, porque combatir el negacionismo no es un deber histórico, sino ético. O sea, que todos tenemos que saber qué es lo que pasó y por qué su origen. Bueno, dicen que una de las cosas que más odiaba Hitler de la existencia del infierno y culpaba a los judíos de que por ellos se creía en el infierno. O sea, que Hitler no quería estar en el infierno y aseguró ya ser uno de los buenos clientes que están ahí. Sigamos leyendo. Sigamos. Pero por encima de todo, la lección que entraña Auschwitz es que el antisemitismo debe ser cortado desde su misma raíz, que las autoridades deben mantenerse no solo alertas, sino en una constante ofensiva y los negocios empiezan siempre con palabras y el camino que lleva a las cámaras de gas para la construcción del odio. O sea, no hay que ser, no, o sea, antisemitismo es como, digamos que la definición. Antisemitismo hace referencia a la hostilidad hacia los judíos. O sea, a veces no tanto a los judíos, ¿no? Que ya en por sí, digamos, odio a los cristianos, odio a aquel que practica aquella religión. Por lo menos, bueno, los que vimos en la película de Porky, la parte 1, ¿va? Ahí vemos
como que un odio a los judíos, ¿va? Solo por ser judío lo hacen burla, y al final el judío se defiende. Viene el papá y se enoja con el muchacho, ¿cómo que un judío te pegó? Y así comienza el pleito en la película, pero una película. Así, continuemos. El atentado contra el barrio judío de Nueva York en diciembre es el último ataque dentro de un clima creciente de violencia. Los insultos o las amenazas contra los judíos se han convertido en moneda corriente en demasiados lugares. El antisemitismo tradicional se suma otro de corte islamista y otro de impulsado desde algunos gobiernos europeos y partidos de ultraderecha, que no dudan en acusar al filántropo judío George Soros de todos sus males, en discursos que hablan en complot contra Europa cristiana. Ana Frank, la niña judía que simboliza el holocausto, escribió en su diario. Lo que se rescató del diario en que Ana Frank dejó, bueno, leyendo un poco de la historia de ella, dejó, en el momento que la capturaron, dejó tirado su diario. Al rescatar las páginas de su diario y declara todo lo que vivió encerrada por tanto tiempo. Asombra que no haya abandonado aún toda su esperanza. Conmemoran la víctima de Auschwitz significa recordar que nunca es demasiado pronto para enfrentarse al odio, pero también que las sociedades libres se basan en la tolerancia y el respeto y en la esperanza en un futuro común del que nadie sea excluido por su origen o religión. O sea, el tema trata de, o sea, en mi opinión, no solo tanto se va solo a los judíos, también a defender cualquier grupo. ¿Va? Esto es por el país. Bueno, como decía Ana Frank, pues la historia de la niña es una de las historias que se puede reconocer como de una niña que vivió el holocausto, como vivió encerrada tanto tiempo, ¿va? Al final es capturada. Ella ya había escrito su diario, ¿va? Pero bueno, a mí lo que me llamó más la atención que en el momento que ella fue llevada a los campos de concentración, lo que más extrañó a ella es a su novio Peter. Eso es lo que me dio un poquito de chistoso. No extrañaba al papá, ni a la mamá, ni a la hermana, extrañaba más al novio. Bueno, continuamos. Va. Analizamos el editorial a partir de los siguientes literales. Identificamos las ideas principales de la editorial y las escribimos según su estructura. Título. Auschwitz como advertencia. El antisemitismo y el odio deben ser atacados desde su misma raíz. Introducción. El mundo conmemora el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi alemán de Auschwitz. De eso nos comienza hablando. En el cuerpo nos encontramos hay dos frases de resaltar. La conmemoración de Auschwitz presenta ante todo un homenaje a los que sufrieron el holocausto nazi. Otra cosa que encontramos ahí, la lesión que entraña Auschwitz es que el antisemitismo debe ser cortado desde su misma raíz, que las sociedades deben mantenerse no solo, sino en una constante ofensiva. Conclusión, las sociedades libres se basan en tolerancia, el respeto y la esperanza de un futuro común del que nadie sea excluido por su origen o religión. Va. ¿Qué características editorial están presentes en el texto? O si ya tenemos las características del editorial. ¿Vale? Va. Proyecta el tipo ideal de sociedad a que aspiran los propietarios responsables del medio. Nos proyecta una sociedad donde no haya antisemitismo, que se deje de molestar al judío, los toma como base para generalizar que se respeta al ser humano en sí. ¿Va? O sea, una sociedad que nadie se discrimine por lo que es, como que vista, va. Aquí tratamos todos los grupitos, va, del orgullo, todo eso, va. Que no se, eso no se discriminen, va. ¿No? Alguien por ser una religión tampoco se le discrimina, va. Estamos en un país libre, es lo que da a entender, va. El editorial expresa la opinión del medio de comunicación, es decir, la línea ideológica que defiende el medio. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la opinión del periódico que refleja el texto? La lección que entraña Auschwitz es que el antisemitismo debe ser cortado de su misma raíz, que la sociedad debe mantenerse no solo alerta, sino en una constante ofensiva. Esa es la opinión que ellos reflejan, que, que ante, digamos, a una discriminación, las leyes que tienen que estar listas para defender, ¿va? O sea, solo por, digamos, si es judío no lo vamos a sacar corriendo, lo vamos a discriminar, ¿va? Lo vamos a tener de menos, ¿va? Así como una película de Porky, ¿va? Porque es una y se ve se refleja bastante lo que es con un racismo a los judíos. ¿Va? ¿Cómo que te pegó un judío? Le dice. Pero bien el judío sabe defenderse. Y al final los dos muchachos terminan siendo amigos. Y
El muchacho ya no hace caso a lo que le dice. Explicamos el sentido de la frase: las sociedades libres se basan en tolerancia, el respeto y en las esperanzas de un futuro común, del que nadie sea excluido por su origen o religión. Si una religión dice ser libre, tiene que tolerar a todo individuo, no importando de dónde sea y su creencia religiosa. ¿Cuál es la intención comunicativa a propósito del texto? Explicamos: recordar que lo que pasó en el holocausto nazi hacia los judíos no debe repetirse jamás. O sea, la intención que le encontramos de que lo que vivieron los judíos no lo tiene que vivir nadie, ningún pueblo. Dice que el holocausto judío hubo un presidente que defendió a uno, es que dicen que El Salvador es muy querido, porque defendió a como a 50 familias haciéndolas pasar como salvadoreñas, a modo de que Hitler no se enterara que esa familia salvadoreña eran judíos. Les hizo pasar que eran salvadoreños. ¿Vale? Eso cuenta la historia de un famoso presidente de nuestro país. Continuamos. Ahora vamos con otra editorial. Y que basado en esto, vamos a hacer también nuestro editorial. El siguiente editorial es sacado de uno de los periódicos que a mí me encantaba leer todas las tardes, el Colatino. Poquitas páginas, pero decía unas cositas que dejaban a cualquiera con los pelos parados. Sí, el Colatino, por lo menos, en mi opinión, sí ha tenido una libertad de prensa. O sea, la crítica que voy a ofrecer no va dirigido a ella, pero el Colatino siento que sí, fue liberal en denunciar algunos hechos que sí no tenían que ser. Sí, sí, bueno, el Colatino aquí no está hablando de una libertad de prensa que se celebra desde el 3 de mayo de 1993. Pero ¿qué pasó? Una libertad de prensa que en realidad notamos que solo servía solo para apoyar la corrupción. Vamos a leer lo que dice el Colatino. En el Día de la Libertad de Prensa, así se titula. Actividad 4. Leemos el editorial. Desde 1993, cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como es lógico, lo que la fecha busca es hacer conciencia de la necesidad de que el mundo se permita el libre ejercicio del periodismo. Lo anterior, porque como lo expresó el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, es un mensaje con motivo de esta fecha. Una prensa libre es esencial para la paz, la justicia y los derechos humanos para todos. No, esto sí, los derechos humanos están defendiendo otras cosas. Dicen que el policía que arrestaba a un muchacho, el policía es el que salía perdiendo. Bueno, aquí sí que no le creo. Como decía la canción de la Raza Van, no te creo, no te creo, no te creo. Los derechos humanos están para defender a todos. Bueno, bueno, pero además, porque es crucial para construir las sociedades transparentes y democráticas, y para que los que están en el poder rindan cuenta. Bueno, les hablo así un poquito criticón porque vamos a hacerle una crítica a esta después. Vamos a tener que ser fuerte con el colatino. Va, continuemos. Todo lo anterior es, sin lugar a dudas, motivo de lucha y defensa diaria. Pero hay otros aspectos que no se deben pasar desapercibidos en esta fecha, ni mucho menos soslayazados. No referimos a la responsabilidad de que los periodistas tienen con los principios periodísticos, con la ética, con la responsabilidad social. Bueno, aquí casi esta clase se enfoca un poquito más a ser criticones, o sea, comenzar a ver las cosas que no son, ¿va? Y ver la realidad. El respeto a las leyes de un país, si están van en función de la libre convivencia y en beneficio de la ciudadanía. Y por ende las autoridades también deberían ser objeto de atención en una fecha como esta. Por ejemplo, los medios estamos obligados, oigan, pongan atención. Por ejemplo, los medios estamos obligados a contribuir con la paz social. Bueno, dice el diario Latino, a él sí le doy el ICI. Sí, yo muchas veces a mi jefe yo le elevaba el diario para que lo leyera y mi jefe se divertía con lo que decía. Te encantaba que le iba el Colatino todas las tardes.
Sí, vamos a leer de nuevo. Por ejemplo, los medios estamos obligados a contribuir con la paz social, con la cultura de paz. En ese sentido, debemos reflexionar cómo o qué tanto estamos haciendo desde la prensa para que ello sea posible. El Salvador, debido a serios problemas con la violencia, necesita de una prensa que contribuya a generar una sociedad tolerante, cosa que no lo ha hecho, que asuma como su responsabilidad la paz y el respeto a la ley, cosa que no lo hacían. Claro, los primeros en respetar la ley debemos ser los medios y los periodistas. Bueno, dice que los primeros que tienen que respetar la ley son los periodistas y los periodistas son los que a veces mienten y me recuerdo que una vez en cierto canal, ¿verdad? Le llamaron al locutor. Y va, ¿por qué no le decís esto, que tienen que preguntarles esto? ¿Y qué dijo el presentador? Yo no puedo ser maleducado con mis invitados. O sea, que les preguntó otra cosa que nada que ver, va. Le pregunté, "Ey, mira, el que le habló por teléfono dijo que hablen la verdad y que lo que está pasando. Pero él dijo, el presentador dijo, el periodista, no puedo ser grosero con los invitados ahí. Bien, bien, continuamos. Pero a veces da la impresión que amparados en todo aquello que respalda el libre ejercicio del periodismo, terminamos abanderando el libertinaje. Y esto puede ser dañino para la sociedad a la cual no nos debemos. Es decir, debemos defender el derecho a la libertad de prensa y expresión, pero con responsabilidad y con honestidad. A veces la expresión solo es para difamar, ¿verdad? Entiendo que está muy feo eso, pero a veces la difamación es necesaria, ¿verdad? Para que la gente despierte a con qué político se está metiendo. Resolvemos la actividad. Completamos un esquema con las ideas principales que se presentan en el texto. Va. Desde 1993, cada 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una prensa libre es esencial para la paz, la justicia y los derechos humanos para todos. Es crucial para construir sociedades transparentes y democráticas y para que los que están en el poder rindan cuenta. Bueno, ya vieron las últimas noticias de un diputado. Mm, El desafuero y todo el mundo está gritando que por qué lo hacen. No, y fueron pobres, que se vayan, que se lo lleven. Ahí salía diciendo una de sus colegas que era ilegal, como lo llaman. Pero sea pobre o sea rico, tienen que tener el mismo trato. Si van a maltratar a un pobre, también es que, o sea, lo mismo, tienen que darle rico, no llevarlo así de la manita. Otros aspectos del día son resaltar a los periodistas los aspectos éticos que debe tener un periodista, cosa que no lo tienen. El Salvador necesita de una prensa que asuma como su responsabilidad la paz y el respeto a la ley. Eso es lo que necesita. A veces el periódico se olvida de qué país le da de comer, va, y lo maltrata y defiende cosas que no tiene que ser. Se debe defender el derecho a la libertad de prensa y de expresión, pero con responsabilidad y con honestidad. O sea, las prensas, ¿cuáles tienen que respetar? Aquella que respete la ley, va. Hace poco, bueno, casualmente me topé el Facebook de un cierto periódico y comenzaba a decir unas cosas que no me gustaron. Bueno, yo les contesté, eso no es dictadura en ningún momento. Que hablaban que había dictadura. ¿Cuál dictadura? Dictadura es lo que estamos viendo, que si entramos en unas colonias nos sacaban carreras. Me acuerdo cuando me dijeron, ¿cuál es tu? No, me dijo la gran palabra, sacándome de cierta colonia. Eso sí era dictadura, lo que nos hacían vivir los niños, los angelitos. Ya teníamos el esquema, hoy pasamos con él. ¿Cuál es el tema que se desarrolla en el texto analizado? Las causas que conllevan a celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Según el texto, ¿cómo contribuye la prensa en el fortalecimiento de una cultura de paz y justicia y de derechos humanos? Siendo una prensa libre que se dedique a decir la verdad y no decir lo que le conviene. O sea, tenían qué clase de periódico tenían, lo que les convenía. Defendían. Me recuerdo cuando le subieron el pasaje, y vino un medio a defender que el señor tenía derecho a subir el pasaje porque era el valor real del techo. Bueno, uff, ya, ya las noticias se fueron a la web y puedo ver las noticias que yo quiera. Explicamos la responsabilidad que tienen las autoridades con los principios periódicos, con la ética y con la responsabilidad social. El periodista debe hacer su trabajo no porque convenga, favorezca, pues su fin es informar,
Tienen que informar no solo para perjudicar, sino lo tienen que hacer porque tienen que hacerlo, no porque hubo dinero de por medio. La noticia de esto no debe ser para calumniar, desacreditar o chantajear, difamar con falsedades, o solo para que se vea mejor que otro. O sea, que vean, ¿qué es lo que hacen aquí? Ponen una, digamos, si los dos políticos tienen un error, difaman a uno para que el otro salga diciendo un peor. Esa es una de las cualidades que tenían nuestros medios comunicativos de noticias. Escribimos una valoración crítica sobre el punto de vista de que presenta el editorial respecto a la libertad de prensa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a criticar lo que les dije. Vamos a ser duros, crueles. Va. ¿Cuál será nuestra crítica? Que se cumpla lo que se dice, ¿va? Que digan la verdad. Porque desde cuándo se celebra el día de ese día y por gusto. Porque las noticias en El Salvador han sido mentirosas y corruptas, pues no conocen la libertad de expresión. Se notaba que eran unos vendidos. Sí, va. Si ustedes se fijaban, por lo menos habían unos noticieros que en vez de informar lo que hacían eran cubrir los eventos políticos, bien sabes, de cierto partido. Oh, Dios mío. Mira, yo por odiaba los tipos de política, los odiaba. Vamos con la siguiente información. Actividad 5. Leo la información y respondo. Para finalizar, un editorial es un artículo que expresa la opinión de un medio de comunicación, como un periódico o una revista, sobre un tema determinado, generalmente de la actualidad. Al presentar la opinión del medio, el editorial habitualmente se escribe sin firma. Habitualmente, ¿no? Porque siempre ponen figuras conocidas para que uno los oiga, aunque a veces está escrito por el director o la directora del medio. Por tanto, no contiene posiciones personales, sino del intelecto colectivo que se halla tras la publicación del diario o revista. Con un editorial, el medio intenta exponer de manera clara y concisa su punto de vista sobre un asunto determinado, con la intención de convencer a los lectores a partir de datos y fuentes de información fiables. Y mediante una argumentación clara, el texto invita a los lectores a reflexionar sobre ese punto y a sumarse a la visión que tiene el medio sobre el tema, o incluso en ocasiones a sumarse a alguna acción por National Geographic. Escribo con mis propias palabras que es un editorial. Es un medio por el cual un personaje o un periodista aprovecha para decir su opinión o postura ante un tema de actualidad. Por ejemplo, expresan lo que la empresa comunicadora le conviene. O sea, dice, este va a hablar, damos un ejemplo, este va a hablar en mal del presidente, es el primero que invita, man. Y por lo menos, últimamente, bueno, ya no veo editoriales porque me termino dando cólera. Yo rápido soy como mecha corta, rápido me enciendo. Ya casi vamos a ir terminando. Producto, un editorial. Vamos a hacer un editorial, va. Actividad 6. Seguimos las etapas para redactar un editorial. A planificación. Elegimos una temática general de los editoriales. Vamos a agarrar político. Está más fácil, ¿va? Para los que somos seguidores de varios youtubers, ¿va? Mm, Redactamos un tema específico para nuestro editorial. Vamos a agarrar político y el tema será la corrupción política en El Salvador. ¿Va? ¿Cuál será la tesis de nuestro editorial? La libertad de prensa, una farsa en El Salvador. Determinamos cuál será la intención comunicativa del texto, porque hay corrupción política en El Salvador. Bueno, aunque aquí también la podemos, bueno, dejémosla así el tema, a ver qué pasa. Vale. Determinamos cuál será la intención comunicativa del texto, porque hay corrupción política en El Salvador. Estructura, iniciación o planeación del tema. Idea principal, porque calla la libertad de prensa si se debe hablar sin parar. El cuerpo editorial o su desarrollo. ¿Qué está pasando con la corrupción en El Salvador? Vamos a corregir esta expresión. ¿Qué está pasando con la corrupción en El Salvador? Vamos a corregir esto. Un segundito. Vamos a corregir. O sea, corregimos. ¿Qué está pasando con la corrupción en El Salvador? Eso es el cuerpo. Cierre.
La libertad de expresión habla cuando le conviene, ¿verdad? Vamos a hacer una combinación, ¿por qué no habla no hay libertad de expresión? Porque callan los medios. Vamos a sacar una conclusión al final. Va. Continuamos con la tarea donde vamos a hacer nuestra editorial. La moto va a poner un tema específico. Quiero saber por qué no habla. Muchos de los usuarios que llegan al IRRI a terapia de lenguaje son enviados por pediatras para que la institución evalúe al peque para saber por qué no habla. Son mudos, no oyen, ¿por qué no lo harán? El IRRI tiene varias secciones donde se chequean y al final sacan conclusiones el por qué no habla sabiendo que ya es tiempo que lo haga. Basado en el artículo editorial del periódico Colatino, se dice que desde en 1993 se celebra una libertad de prensa en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que desde entonces los medios noticiosos deberían de hablar, comunicar a la gente la cruda realidad del país. Pero ¿por qué no lo hacían? Eso es lo que a continuación lo sabremos. En el IRRI, una vez pasa una serie de exámenes auditivo, psicológico y un terapista de lenguaje pasan el comunicado a una trabajadora social. Al final informa, su peque puede hablar, lo que pasa es que no quiere. Dele unos incentivos a ver si no lo hace, que motive al niño. Como dice la canción, por la plata baila el mono. ¿Y cómo se baila el mono? Así. Desde el 2021, en El Salvador se ha destapado una serie de corrupciones, donde periodistas están involucrados y mal informados. Ejemplo está uno que al ser descubierto huyó a su país natal. Al parecer habían pruebas que recibió dinero por pasar noticias falsas. Y así saldrán otros a la luz. Pues había plata de por medio, que los hacían callar, enfocar e informar en otras cosas sin interés, para cubrir la realidad de corrupción política. El diagnóstico, por qué la prensa no hablaba o no lo hacía bien, es porque estaba agarrada de la corrupción política salvadoreña. En conclusión, ¿pueden hablar los medios noticiosos? Sí, pero lo hacen cuando mueven un interés que les conviene. En sus artículos editoriales ponen a hablar gente no porque los quieran, sino porque son peones que ayudan a difundir sus mensajes. En la actualidad hablan de más. ¿Qué hubiera dado el país porque lo hubieran hecho de esa forma? Pero no, porque la corrección política es la que indicaba hablar o no. Bueno, aquí evaluamos si lo logramos o no. ¿Va? Dice que intercambiamos nuestro escrito con otros partes, compartimos lo que escribió otro con el que escribimos nosotros. Y aquí dice comentarios o sugerencias del cambio al editorial. Y vamos a la sugerencia que le vamos a hacer. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.